¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. Estoy nuevamente aquí en mi pequeño taller y hoy voy a hacer el burro para montar, ¿sí? Lo voy a hacer en madera porque pues es la forma más fácil y más económica de hacerlo, ¿sí? Les voy a mostrar las medidas a las que yo lo voy a hacer y las piezas también que ya corté. ¿Listo? Les voy a mostrar. Antes de eso, recuerden que vendo moldes de zapatería. Aquí en este WhatsApp que les dejo aquí, pueden escribirme, enviarme la foto del estilo que quieren, las tallas que necesitan, y yo con gusto los saco y se los vendo. Los envíos se hacen por correo o por WhatsApp, o sea que no hay ningún inconveniente, puede ser a nivel mundial. Ahora sí, vamos con el video. Bueno, las medidas por las que, o sea, con las que yo voy a hacer el burro son 1,20, ¿sí? 1,20 de alto por 1,20 de ancho, de largo podríamos decirlo, 1,20 de alto, 1,20 de largo y el ancho sí va a ser del tamaño de una tabla. Aquí en Colombia pues el tamaño de una tabla este es de 21, pero en muchas partes, en muchos aserríos cambian las medidas. Pueden ser de 20, pueden ser a veces más anchas, ya es a comodidad de la persona que esté haciendo pues el burro, ¿no? En este caso cualquiera de las personas de este canal que quieran hacer su burro para montar, ¿no? Entonces, principal, las cuatro patas, ¿sí? Las cuatro patas. Yo lo hice en palos de 3×3, ¿sí? 4 patas principales. También unos palitos que son más pequeños, de 2×2, ¿sí? De estos corté 8. Ya les explico por qué. Y las tablas corté 4, también son de 1,20. Todos son de 1,20. Y corté estos 4 pedacitos que son de 15 centímetros para darle un poquito más de firmeza al burro. ¿Listo? Estas como ya les dije, son las patas, ¿sí? Estas patas y estos son los palitos que van a separarla entre sí, por decirlo así o como por mostrarles ahí, ¿sí? Queda ahí y la otra queda al otro extremo. ¿Listo? O sea que queda como una especie de escalera, pero no exactamente una escalera. ¿Listo? Eso voy a hacer con las 4 patas y los 4 palitos de 15 centímetros. ¿Listo? Lo que se va a hacer con los palitos de 2 centímetros es sencillo. A esta misma tabla ponérselos aquí para que nos quede así, ¿sí? Para que nos quede así. Y pues aquí se ponen las hormas, ¿no? Para que cuando uno eche pegante pues no se pegue todo al ruedo, sino que simplemente aquí. Y ahí también pues se secan más rápido, ya que quedan estos canaletes para que circule el aire, ¿no? Y otros de estos dos van a quedar más abajo de la tabla, ¿sí? Digamos acá abajo a unos 3 o 4 centímetros de la tabla, para ahí meter la suela. ¿Listo? A medida que lo vaya armando van a ir viendo y van a ir entendiendo exactamente cómo es que van a quedar todas estas cosas. ¿Listo? Así que vamos a empezar a armarlo. Lo primero que vamos a hacer es poner estos palitos que son de 15 en el extremo de los de 1,20, ¿no? O sea, de las patas. ¿Listo?
Entonces vamos a poner esos para armar los dos, que vendrían a ser así. Listo, uno aquí, así, y el otro en la parte de abajo. Listo, entonces armemos primero estos dos que son los principales. Así es como se supone que tiene que quedar, ¿no? Hacemos dos de estos, uno aquí, el otro acá, y aquí procedemos a poner lo que son las tablas, ¿listo? Entonces voy a armar el otro. Aquí ya ponemos los palitos de 2×2 encima de la tabla, más o menos a una distancia de aquí hasta acá de 4 centímetros, igual eso ya es cuestión de cada persona, ¿no? Y el otro, en el otro lado también, a esa distancia para que nos quede algo así. Listo, entonces los voy a asegurar y ya les muestro cómo es que se supone que debe quedar. Y así es como se supone que debe quedar, ¿no? La tabla con los dos palitos, porque aquí se pone la horma y pues no tiene contacto con todo este espacio para que se nos pegue y el pegante se pierda, ¿no? Entonces esta la ponemos encima de lo que podríamos decir que son los pilares principales. Así es como se lo debe poner ahí. Se asegura y de ahí para abajo van las repisas. Listo, entonces armemos. Y bueno, así fue como quedó el burro para montar, ¿no? Ahí está. Como pueden observar, la canaleta esta o los canalcitos estos es para poner la horma aquí montado. Aquí abajo es para poner la suela. Ustedes saben que esto es para poner la suela. Más abajo hay otra porque casi siempre se monta de a docena, ¿no? 6 aquí y 6 arriba. Y aquí también va estos canalcitos que son para la suela.
¿sí? Aquí, esto es para la suela. Aquí se pone los cortes, ¿sí? Aquí se pone el corte, abajo se pone el corte. Y como pueden observar, le aumenté una repisa, ¿sí? Se imaginarán para qué es esa repisa. Esa repisa es para el horno, ¿sí? Ahí se pone el hornito, se calienta toda la vaina, se pega, normal. Y así ¿listo? Es como damos por terminado el burro de Montara, ¿no? Ahí pueden observar que el segundo canal, por decirlo así, o el segundo andamiecito este es para poner la suela, ¿sí? Acá arriba pues se pone la horma cuando se monta, abajo se ponen los cortes, normal, como ya les mostré. Hice una repisa, que fue esta repisa, que es para poner el horno, ¿sí? Ahí se pone el horno y listo, ¿sí? La distancia entre espacio y espacio está de 41 centímetros para poner la tabla, ¿sí? La tabla, y 5 centímetros hacia abajo se ponen los palitos para sostener la suela. Eso fue todo por este video. Eso fue todo lo que hicimos, el burro para montar, que mucha gente estaba, pues que a qué horas lo hacía, ¿no? Ahí está, ahí les mostré, es muy sencillo, es lo más sencillo del mundo. Las medidas se las di, es de 1.20 por 1.20, exacto, se atornilla y listo, lo hice con puro tornillo. Ahí de igual manera les mostré cómo lo hice, para que lo hagan, porque sale muy económico. Y eso, señores, sin nada más que agregar, suscríbanse al canal, activen la campanita, que de pronto en este ratico que se pueda, que haya más dinero para invertir, pues hago el horno. ¿Listo? Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.